Miren mi pijama, es de Sina. No me quiero grabar como de rostro primero, así que voy a estar así, porque amanezco muy hinchada. Como se habrán dado cuenta si es que vieron mi video anterior. Mi MacBook se malogró. Pasó que yo estaba viendo YouTube mientras almorzaba y yo soy una persona muy torpe. Entonces aquí tenía el notebook, aquí estaba mi plato de comida y yo tomé mi vasito de Pepsi, pero chocó con el plato y todo saltó hasta el notebook. Lo di vuelta muy rápido, lo sequé, lo apagué, todo eso. Pero igual me mandaron fotos del servicio técnico y está sulfatado, creo que se dice. Les voy a mostrar una foto. Está sulfatado y dice que se dañó la placa madre. Lo peor que pude haber hecho fue comer con el notebook. Desde ahora solo como con el iPad, porque al menos el iPad tiene la protección, la carcasa, y también tiene una lámina que lo protege. Así... Uy, se veía en mi ventana. Bueno, en realidad, no sé si les interesa mucho esto, pero Renata piensa que están dañadas y... No tengo idea cuándo va a estar listo, así que mientras le pedí el computador de vuelta a mi hermano, porque el computador anterior se lo había pasado a mi hermano, y con ese voy a estar editando, y por eso los videos van a ser bien cortitos, porque no tengo tanto tiempo para estar editando, así que... Y ya, tengo que prepararme porque ahora tengo ballet, debo bañarme, desayunar, y probablemente no voy a alcanzar a grabar porque siempre me atraso de alguna forma. Vamos a comer. No pude grabar nada de ballet porque iba atrasada. No sé cómo, siempre me atraso. Me puedo levantar muy temprano, pero siempre termino atrasada y llegando tarde. Ahora estaba con un moñito. Oh no, tiene pelitos. Para que se me hicieran ondas, porque me gusta cómo queda cuando hay onditas. Miren, ¿ven? Lo que hago es enrollar el pelito y después me lo agarro con un scrunchie doble, el rollito, y ahí queda. Ahora se me hizo un poco tarde, tengo que almorzar, ponerme a editar un poco del video y después tengo que salir. No sé si voy a poder grabar un acompañamiento porque voy medio atrasada con el día, así que yo creo que mañana voy a tener que grabar otro día despertando a las 6 de la mañana. Pasa que quise hacer este video porque me divierte ver a la gente cuando se despierta temprano, y lo otro es que quiero cambiar mi horario. Mi horario está muy malo, me duermo muy tarde y no me suelo despertar tan temprano como a las 6, me levanto como a las... Me despierto como a las 8 más o menos, pero quiero ir volviéndome una persona de mañana porque me cuesta mucho ser de mañana. Me cuesta mucho empezar el día. Entonces esto de grabarme y despertarme a las 6 me obliga. Vamos a ver hoy si me da sueño temprano o no. Lo que les puedo contar es que al fin avancé un poco. Voy en la cuarta parte del libro. Son 8 partes, voy en la cuarta parte. Espero avanzar un poquito más simplemente porque quiero saber qué va a pasar. Está muy divertido el libro, me sigue encantando y... se fue la luz. Bueno, ahí se queda la luz, la tengo colgando. Y de alguna forma esto de leer un libro largo me ha quitado la presión que sentía de leer un libro por mes, que yo sola me puse esa presión el año pasado, de que quería ir leyendo un libro,
Ahora me siento tranquila porque lo que pensé es leerme este en el primer semestre. Se apagó la luz. Leerme este en el primer semestre y en el siguiente semestre leer otro largo, ya sea El Conde de Montecristo o Los Hermanos Karamazov. No sé muy bien cuál de los dos, pero voy bien. Haciendo actualizaciones me puse a ver este anime que no me acuerdo cómo se llama, pero este de Moonlight, Dusk, una cosa así, que es de los dos príncipes, donde es una mujer que es más masculina y un hombre que es un príncipe. Entonces son los dos príncipes que están juntos. Yo leí un poco el manga. Es muy bueno, muy tierno y llegaron visitas, así que sigo después. So you're an adrenaline junkie now? That's
saqué al Nino mejor, el pobrecito estaba muriendo de calor y no sé por qué mi fleco no se quiere quedar así. Está haciendo mucho calor acá, mucho calor. Hemos estado como a 32 grados más o menos. No sé por qué no se quiere quedar. Miren, si tengo el pelo levantado como así. Está hacia arriba. ¿Ven? Ya, es un casi. No sé, tengo el pelo muy extraño y por eso me lo alisé. Pero al momento de alisármelo se empezó a frizar y ahora está súper frisudo. Disculpen, es que apareció un mosco gigante. Entonces me moví rápido para intentar sacarlo de la pieza porque al niño le dan pánico los moscos. Como les he contado, hay algunas cosas que trauman al Nino. No los desastres naturales, sino que las moscas. En el momento en el que pasa una y le hace un zumbido cerca de la orejita, al Nino le da un ataque de miedo, se pone a tiritar el pobrecito. Y tengo que encontrar como esta esencia de lavanda para que se vaya calmando de a poquito. Ahora me voy a sentar como a hablarles de distintas cositas porque igual encuentro divertido tomarme un momento para hablar. Una de esas es que hace poco mandé un correo a este técnico que me está arreglando el Mac. No me han respondido, pero lo que sí me dijeron cuando llamé es que están esperando un repuesto. Entonces, todo se va a demorar mucho. Yo creo que voy a tener recién el MacBook en marzo quizá. Estamos apenas a inicios de febrero, así que todavía me queda un mes sin computador. Por suerte me pude conseguir el de mi hermano, que era el mío antiguo, pero yo después se lo pasé a él, como ya les conté. Bueno, por suerte lo pude conseguir y así puedo ir editando un poquito. Por eso estos videos que van a ver ahora por febrero y yo creo que inicios de marzo van a ser bien cortitos y es porque el computador no sé por qué está más lento y eso hace que no puedo editar videos muy largos porque si no se pega mucho el computador. Ahora que edité el video pasado, que fueron como 20 minutos más o menos, sí se pegó y tuve que reiniciarlo y perdí lo que había avanzado. Entonces es un poco complicado editar en ese computador que es más lento. Como que solo sirve para jugar cosas simples. Yo no juego nada. Así que lo del Mac todavía va a ser un mes más. Hoy tenía ganas de grabar otro video aparte, como dejar de grabar ahora y ponerme a grabar el siguiente, pero saben que hace demasiado calor y todo este calor provoca que yo no quiera hacer nada. Hay 27 grados ahora mismo, yo sé que muchos viven con mucho más calor, me mira harta gente de México, yo tengo una amiga de Ciudad de México que me dice que incluso en invierno hace calor. Bueno, en donde yo vivo no es usual que haga tanto calor, generalmente cuando hace calor son como 26 grados. Pero como les dije, toda esta semana hemos estado como en los 32, 31. Y eso es demasiado para mí, para el lugar en el que vivo. Así que estoy demasiado acalorada. De hecho estoy usando muchas poleras, shorts, porque de verdad el calor es intenso. Ayer me retoqué un poco el pelito. Miren, ya soy castaña natural. Y siento que se ve mejor así. Me lo estoy retocando cada 2 meses más o menos para no teñirlo tan seguido. Y muchas veces me han preguntado cuál uso y es este. Es el 7.3 de la Pichara. No recuerdo cómo se llama la marca, pero lo voy a poner aquí. Igual yo creo que un 7.3 cualquiera alcanza a dar como este tono medio cafecito. Si es que ustedes tienen el pelo negro como yo tengo el pelo bien negro de base. Y lo que les quería contar es que hace poco me compré estos correctores. Lamentablemente cuando los compré yo no sabía que tenía descuento. Si ustedes tienen descuento en TEL, tienen 30% de descuento en la tienda Beauty Plus, que es donde los compré. Y me habría salido todo mucho más barato. Pero me compré estos porque ya probé uno que tengo que es como más durazno, que se usa para contrarrestar el oscuro que uno tiene en las ojeras. Bueno, todos estos me los compré porque me quiero ir iluminando la cara. Al final a mí los correctores me duran demasiado, sé que vencen, pero yo los sigo usando. Tengo, como les dije, el duraznito, ya lo tengo como desde hace 1 año y medio. Me imagino que ya está vencido, pero me sigue funcionando, así que lo voy a seguir usando mientras todavía me quede. Así que compré estos, y todos estos son para iluminar. El amarillo, este es un rosadito, y este es un blanco que todos los quiero usar para iluminar. Vi como que hay un juego en donde te pones como amarillo por acá, rosado por acá y el blanco para resaltar más, como que fuera un iluminador. Bueno,
Para eso los quiero usar. Tengo muchas ganas de probar esto, pero no los he querido abrir porque me imagino que desde que uno los abre empieza este periodo de que se echan a perder. Y todavía no he tenido ganas de pintarme, pero los voy a usar pronto. Y lo otro que les quería contar, que bueno, ya lo dije en el otro video, pero en la voz en off y al final del video, igual que ahora esto también es al final del video, me vicié mucho con Singles Inferno. Ya está por salir los últimos 2 capítulos, falta el 11 y el 12, que es la final. Y me salieron spoilers chinos. Bueno, les cuento que es Singles Inferno. Antes de empezar a emocionarme y empezar a contar y decir cosas, Singles Inferno es un reality show coreano sobre citas. Yo creo que probablemente, y bueno, y todo el mundo lo piensa, de que todo esto está pauteado, escogieron a la gente, por algo son casi puros modelos y actores. Y probablemente las parejas están hechas desde un inicio, pero igual es divertido de ver. Aunque esté totalmente hecho, es divertido de ver. Y siento que, bueno, esta es la primera temporada que veo, empecé con la 5ª y todo fue a raíz de que estaba tranquila en Instagram, creo que fue, y vi a gente rabiando con este reality. Y si hay algo que me divierte mucho en ver series o leer libros, es que me encanta el drama. Me encanta el drama, por algo me gustan estos libros de las señoras que están casadas y abandonan al marido, son infieles con un hombre más joven, o estos otros donde hay despecho, donde hay venganza, cosas así. Me divierte mucho leer drama. Y vi que toda esta temporada era dramática, decían que es totalmente distinta a las temporadas antiguas porque aquí hay mucho drama, y yo como, necesito ver eso. Así que me puse a ver, y como en unos 4 días, creo que, no, fue como en una semana. En una semana me puse al día con el reality. El reality, cada capítulo es como de 1 hora y algo, así que es bien larguito, pero tiene doblaje en español para la gente que le gusta ver las cosas con doblaje. A mí me gusta verlo en coreano, pero es porque me gusta practicar los idiomas. Como, no sé si saben, pero yo estuve estudiando coreano hace algunos años. Ahora ya no recuerdo casi nada, pero les voy a mostrar que yo sí estudiaba coreano. Sí estudiaba coreano. Así que me divierte mucho ver cosas en coreano, en japonés y en italiano, porque son idiomas que en un momento estudié. El japonés lo tengo que volver a estudiar, pero me divierte ver cosas en el idioma original porque siento que voy aprendiendo a la vez que voy viendo, y uno se va dando cuenta de cómo van pronunciando palabras que uno lee de otra forma. No sé, me divierte. Y efectivamente el reality está dramático, pero no tan dramático como yo esperaba. Yo esperaba como que fuera un drama. Ya, no es tanto drama, pero está divertido. Y si ustedes lo están viendo, me gustaría saber quién es su favorito, qué parejas les gustan y qué personaje les cae mal. Yo en un inicio estaba muy en contra de Mina Su por ser tan pick me, pero en vista de que siempre todo es en contra de las mujeres, yo no voy a ir en contra de Mina Su. Y les voy a decir el personaje que menos me gusta, que es Sang-min. No me gusta Sang-min porque encuentro que es posesivo, se ve medio tóxico y quiere acaparar a Kun solo para él y no deja que interactúe con otras personas, se la lleva, es muy celoso. No me gusta como personaje. En realidad me gustan muy pocos como personaje. Diría que mi favorita es Hisan, pero creo que es porque me enteré como de su pasado, que estudió en tal lugar, que es como bien dulce, pero tampoco es como que empatice mucho con la gente que está en el reality. Pero bueno, me gustaría saber quién es su favorito y quiénes le caen mal. Creo que el que encuentro más guapo es a Egon, que es este actor, porque lo vi en The Drunk, creo que se llamaba el drama, que está en Netflix, y ese lo vi por Gongyu, porque él es muy guapo. Y creo que Egon es como el que encuentro más bonito de todos. Bueno, y de anime, como ya les dije hace poquito, creo que fue, empecé a ver este anime que no sé pronunciar el nombre, así que aquí va el nombre desde la pantalla del celular. Está bien bonito. El problema es que siento que nerfearon a los 2 personajes, creo que ya lo había dicho. Los 2 personajes dentro del manga son muy guapos, se supone que son los 2 príncipes. Y se supone que la mujer es como de esta belleza andrógina y que el chico es muy guapo, y ambos siento que dentro del anime como que ella no se ve tan andrógina, se ve bien femenina y él no se ve tan bonito. Pero ignorando eso,
Siento que está muy divertido el anime. Yo últimamente no estoy tan buena para ver anime. Creo que es porque siento que ya vi demasiadas cosas buenas que lo que veo no me parece tan bueno. Pero este está muy tierno. Es que ya estaba un poco cansada de del personaje que es la mujer muy tímida. No sé, a uno no le gusta lo que es. Y creo que ya me largué a hablar mucho, así que paro aquí. Muchas gracias por ver. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyar mi canalcito de forma monetaria. Y nos vemos la próxima semana con videitos cortos. Aunque quizá este de nuevo quedó largo porque me puse a hablar mucho.